Pues la campaña Soy mayor, no idiota, verdaderamente el punto de inflexión, el punto de origen fue el comprobar un cambio muy brusco en la atención, que pasó de ser una atención correcta a ser imposible prácticamente el acceder al banco. Es decir, no podías, la puerta estaba cerrada. Antes de las 11, cita previa, no telefónica porque no contestaban, sino a través de, tenía que ser una aplicación muy difícil de manejar, y ver una situación dramática de personas mayores, sobre todo, inclusive en sillas de ruedas, ver que acudían un día y otro día con sus cartillas, que ya las cartillas no las admitían los cajeros, que te pedían ayuda, y yo también ver que mi tarjeta se queda enganchada, se traga porque no funciona el contactless. Yo por mi Parkinson huyo de meter en la ranura, sino que buscaba el contactless, y en entresijo por la puerta se me dice que tengo que esperar hasta las 3 de la tarde que termine su horario y entonces me entregarán la tarjeta. Yo ante esto me rebelo, y la respuesta que recibo es que o que vaya acompañado, que me atenga a eso, o que si no, que me cambie de banco. Yo emocionalmente me quedo desarmado, lo reconozco, no respondo, y cuando me sereno digo, bueno, pues voy a intentar cambiarme de banco. Estaban todos los bancos iguales, vuelvo, y las personas estaban en una situación dramática, las más vulnerables. Era un clamor silencioso, eran personas que pedían una ayuda o hablaban solas y se iban llorando a casa, y esto pues verdaderamente me remueve todos los sentimientos y me hace pensar, este problema hay que ayudar a estas personas, que ayudándolas a ellas nos ayudamos todos los mayores. Y ante eso pues empiezo verdaderamente a dar la tabarra a familiares y a los amigos, y consigo a través de una plataforma que es muy accesible, que yo había firmado, change.org, que yo había firmado ya muchísimas peticiones porque está muy especializada en temas humanos, sociales. Recojo 102 firmas y digo, bueno, aquí te quedas, Carlos, pero duerme tranquilo porque has hecho lo que has podido. Y hay una persona, una periodista, María de Change.org, que confía en esto, y entonces me llama y me dice, bueno, no hay ninguna promesa, no hay ninguna expectativa, pero yo voy a tomármelo con un interés personal en intentar difundirlo. Y ahí ya surgen los primeros protagonistas a los que eternamente estaré agradecido, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación comienzan a atender masivamente y sobre todo mucho más allá de la profesionalidad, con empatía, dando ánimos, los cámaras levantando el pulgar en las entrevistas, después off the record dándome ánimos. Esto también me anima que empiezan a progresar las firmas, pero he de decir una cosa, aclararlo, que no me atribuyo ningún mérito, porque yo lo que pienso es que estaba el terreno muy abonado, había una sensibilización hacia este tema, había ya muchísimas asociaciones de mayores, inclusive medios de comunicación, que habían pedido que esto se solucionara. La petición, evidentemente, lo que me ha gustado de ella es que he cuidado exquisitamente que no hayan tenido ningún matiz político, ningún matiz agresivo, ha sido correctísima. Yo jamás he nombrado a ninguna sucursal bancaria, he respetado al bancario que no era el culpable, yo lo veía verdaderamente en situaciones de trastorno mental transitorio, porque si su comportamiento no era correcto es que les estaban obligando, se notaba claramente, a hacer algo que no les gustaba hacer, y a través de eso pues fueron progresando las firmas hasta llegar en un primer apartado, superaron las 600.000, luego ya se llegó a las 650.000 firmas. Yo, a pesar de que me quedé asombrado de que en ningún momento llegué a pensar que se alcanzara ese número tan grande de firmas, lo que pensaba era entregar las firmas y esperar una reacción. Pero, sin embargo, se me abrieron las puertas del Ministerio de Economía, y primero me atendió el señor Carlos Cuerpo, que es el secretario general del Tesoro, también hablé con el gobernador del Banco de España, y luego la señora Calviño, la vicepresidenta y ministra de Economía, que aunque no estaba en ese día en absoluto en la agenda que yo tenía de trabajo cuando acudí a Madrid, pues ella acudió
y delante de todos los medios de comunicación se comprometió no solo a que esta se iba a solucionar, sino que se iba a elaborar un protocolo de atención por parte de los bancos para que se comprometieran a que esta situación mejorara. Tanto el Ministerio de Economía como los bancos, la idea que tenían fundamentalmente era aportar la mayor parte de los medios, todos los esfuerzos posibles para digitalizarnos, es decir, para que los mayores aprendiéramos a manejarnos en el mundo digital, en el mundo de las redes sociales, y que pudiéramos entonces mantener esa línea de no acudir al banco o acudir en el mínimo antes de las 11. Y yo ahí sí que intenté y lo conseguí, pero también porque ellos no solamente oyeron, sino que escucharon y cumplieron, en ese proyecto poner en primer lugar la atención humana, directa, con horario completo, atendiendo en los cajeros y comprometiéndose además a que esos cajeros se iban a sustituir y hacerlos más fáciles en un plazo de 6 meses, y la aplicación también se iba a mejorar. Pero hay una serie de personas que fundamentalmente por cuestiones de edad y sobre todo económicas no pueden tener internet en casa, no pueden adquirir un teléfono de segunda generación y no pueden, por tanto, acceder a las redes sociales ni van a aprender nunca a manejarse en ese mundo. Con otro hándicap, y es que los mayores la capacidad de memoria la vamos perdiendo, entonces podemos poner toda la atención a aprender una aplicación o una lección o 2 o 3 digitales de digitalización, y al segundo día o al tercer día se nos ha olvidado. Y además es imposible el tener una ayuda de un familiar, porque en España no existe una conciliación laboral, y yo personalmente, mi hija que tiene un trabajo de alta responsabilidad, yo no le puedo estar diciendo, oye, pásate hora y media intentando concertar una cita telefónica y luego acompaña al abuelo de tu padre a que haga una gestión bancaria. A mí esto no me parece, esto es perder mi independencia y perder mi autoestima. Cuando se firma el protocolo, que también tiene la ministra de Economía, la señora Calviño, tiene también la gentileza de insistirme, porque yo sinceramente ya no quería volver a Madrid, pero ella me invita y me insiste en que acuda presencialmente a esa firma del protocolo. El protocolo se lee detalladamente en una entrevista privada con la señora Calviño, en que está presente también afín con su presidenta Patricia, y está presente también la Confederación Estatal de Mayores, el CEOMA, y entonces ahí le ponemos todos, totalmente estamos los tres, digamos, dialogantes, peticionarios, estamos de acuerdo en que el protocolo está muy bien, pero tiene 2 talones de Aquiles, que es voluntario, cumplimiento voluntario, y que la evaluación que se va a hacer 6 meses la hace la propia banca. En ningún momento yo personalmente dudo de la honestidad de la banca, pero el que sea voluntario y el que sea una autoevaluación pues te da cierto escepticismo. Necesitábamos una ley que consolidara y quitara el carácter de voluntariedad y hiciera de obligatorio cumplimiento. Necesitábamos que, en vez de ser una autoevaluación por parte de la propia banca, el gobernador del Banco de España tuviera una autoridad efectiva para corregir cualquier desviación sobre los fines que se habían marcado. Y entonces la señora Calviño anuncia que se va a crear una ley. Ella emplaza a 3 meses, realmente la ley, si no recuerdo mal, que no recuerdo mal, sería aproximadamente, tiene que ser sobre el 2 de junio, pero después he leído que puede ser al finales del primer semestre, es decir, digamos que a lo largo del mes de junio esta ley la veo muy importante, porque crea la figura del usuario financiero de tal manera que cualquier usuario de banca, si se siente perjudicado hasta un nivel de 20.000 euros, puede presentar gratuitamente, sin abogado y sin procurador, una reclamación sobre el banco correspondiente, y el banco tiene que presentar inmediatamente una fianza de 250 euros. Entonces esto, digamos, no es
que vayamos a pensar en mala fe, pero sí por parte de la banca. Yo no dudo de su honestidad y que igual iban a cumplir este protocolo, pero nos da una seguridad a los usuarios muy grande. Yo espero y creo que es fundamental que esta ley aparezca y que se cumpla. Después de este, digamos, paso adelante, tanto de la Administración como de las entidades bancarias, y yo hablo de mi ciudad, hablo de mi comunidad, en Valencia he visto cambios muy positivos. Es decir, yo inclusive pues he tenido la inquietud de acudir días de cobro de las pensiones, que es cuando los mayores más vulnerables acudimos al banco. Ya ha desaparecido esa tensión, no se originan colas, hay una atención externa magnífica. He notado un aumento de personal en las sucursales y una cosa que me da un abrazo virtual en el corazón es que las personas más vulnerables que no se han enterado de la campaña, que por supuesto ni me conocen ni saben los motivos, pues en vez de ir llorando o estar llorando, sonríen, ven unos resultados muy favorables para ellos y sin saber por qué, pero los están disfrutando. La digitalización en los mayores pues tiene distintos aspectos. El tema del WhatsApp y el tema de las llamadas, que muchas veces las inicia por parte de los nietos o de nuestros familiares, porque yo concretamente he de confesar que durante el confinamiento yo jamás he llamado a mis nietos o a mi hija o a mi yerno, sino que eran ellos los que establecían, porque yo concretamente no me manejaba en el mundo de que luego posteriormente he ido aprendiendo, del Zoom, del Skype, los medios de videollamada, yo los desconocía. Pero no podemos comparar eso con manejar una aplicación tan complicada o acceder a la administración o inclusive acceder a una cita médica. Es decir, que dentro de la digitalización tiene aspectos muy positivos y aspectos muy complejos que hacen que evidentemente la necesidad de que muchísimas personas mayores tengan que permanecer en lo que yo defino como una burbuja analógica. Es decir, no le podemos exigir, no le podemos imponer una digitalización porque no van a poder aspectos determinados o inclusive ninguno lo pueden aprovechar, porque lo primero que hay que tener es internet en casa o tener un teléfono inteligente, y esto hay muchas personas, desgraciadamente, que su economía no se lo permite. Sí, yo personalmente encuentro la dificultad, la encuentro a nivel de la administración mucho, es decir, el pedir cualquier documento o cualquier cita es muy complicado. A nivel de cita médica, pues telefónicamente cuesta también y digitalmente también, es decir, sí que hay dificultades. Esto tiene que mejorar en general. De todas formas, claro, esta petición, la campaña, se circunscribió y se polarizó sobre la banca porque yo creo que todo no se puede resolver. Lo que sí que me consta es que a nivel de las entrevistas que tuve con la señora ministra de Economía, estaba presente la secretaria general de Transformación Digital, y ella me transmitió la sensibilidad por parte del gobierno y que están trabajando en facilitar también las cosas para el acceso a la administración. Es decir, ya concretamente aquí en Valencia pues ya hay un día a la semana durante que toda la mañana, concretamente es los jueves, pues que en un horario amplio ya se puede sin cita acudir pues a pedir fe de vida o a pedir determinados documentos esenciales para la vida normal administrativa. La comunicación de todas las personas con sus monitores, con sus familiares a través de medios digitales fue muy positiva. La digitalización, como casi todos los aspectos en la vida, pues tienen su parte positiva, su parte negativa, la capacidad de usar bien de ellos o no usar bien de ellos. Yo todo lo que sea fácil o que te enseñen y que tú te sientas capaz de poder, tengas capacidad, pues lo veo positivísimo y aplaudo, mi aplauso. Pero las personas
que esto no lo pueden hacer, hay que ayudarlas. Es decir, que en estos casos que hemos comentado, pues tendría que estar un acompañante, un monitor a su lado, para que puedan establecer esa relación, o auditiva o audiovisual con su familiar o con quien sea, con cualquier persona, pero ellos no tienen esa capacidad y además se necesita un aparataje, es decir, que no es tan sencillo. Pero evidentemente todo lo que se puede hacer, tenemos todos la obligación moral, inclusive los mayores, de tener que adaptarnos a ello, siempre que tengamos capacidad cognitiva y que tengamos capacidad económica y medios técnicos para desarrollarla. Lo que de manera ninguna se puede hacer es una exclusión o una auténtica obligación, porque eso sería atentar contra prácticamente los derechos humanos de esa persona. Soy consciente de que el IMAS ha incluido talleres de información, de adoctrinamiento digital. Es una idea muy buena, se debe de mantener, se debe de incrementar y también se debe de adaptar muy bien al tipo de alumnado, digámoslo así, porque no es lo mismo en determinadas áreas urbanas que el mayor, que suele ser estas informaciones a nivel de asociaciones de mayores, tiene una capacidad cognitiva y de formación cultural que les permite el asimilar más el conocimiento, que en otros menos. Pero sí, lo veo muy positivo. Lo que me gustaría es que se mantuviera, que se incrementara y que se adaptara al avance digital, que evidentemente complicará. Es decir, que esto no sea una cosa temporal, sino que haya llegado para quedarse. La campaña de Levanta la Cabeza es una campaña que desde el primer momento pues despertó mis simpatías, porque es una reivindicación a no sentirnos los mayores humillados o excluidos o acomplejados o estigmatizados por nuestra dificultad de, primero, carencia de conocimiento, segundo, dificultad evidentemente de adquirirlos y de adaptarnos. Yo lo que reclamo es que esto se mantenga, se dé por personas muy capacitadas y con paciencia, porque no es lo mismo un alumnado dirigirse a personas jóvenes con una capacidad extraordinaria cognitiva, con una capacidad de reacción emocional fuerte, que a personas mayores que tenemos, digamos, emocionalmente más lábiles, nos cuesta más captarlo y sobre todo retenerlo. Pero me parece una campaña muy positiva, muy buena y sobre todo muy útil. Internet y las nuevas tecnologías, yo no creo que incremente la soledad de las personas. Cuando yo me refiero a soledad, hablo de esta lacra auténtica de la tercera edad, de los mayores, que son el porcentaje altísimo, sobre todo de mujeres que viven solas. Yo creo que esto les puede ayudar a relacionarse con el mundo exterior, les puede, digamos, despertar un interés y evitar las depresiones o evitar la tristeza. Inclusive les puede hacer un ejercicio de gimnasia cerebral, gimnasia mental, pero yo lo que desearía es que se facilitara el uso de ordenadores o tablets que fueran adaptadas a los mayores para que les fuera este proceso sencillo. Al mismo tiempo, diferente a la soledad, pero lo que sí que es muy negativo, en mi opinión, es para el diálogo o la conversación. Es decir, lo que hace que muchas veces desaparezca esa conversación de mirarse a los ojos, de hablarse cara a cara, y nos estemos 2, 3 personas juntas, cada uno con los WhatsApp o los correos, y no hablemos entre nosotros. Es decir, es perjudicial para el diálogo, pero fomentar o incrementar la soledad, yo creo que no, al contrario, yo creo que haciendo un buen uso y facilitándolo es una manera de combatir la soledad o aliviarla.